Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente a los métodos cuantitativos. Ya, entonces vamos a continuar con nuestra segunda sesión y vamos a ver algunos elementos que intervienen en lo que habíamos visto en relación a nuestro contenido, ¿no? Que estábamos viendo el planteamiento del problema, objeto de estudio. Ya, voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo que vamos a ver ahora es algunas consideraciones relacionados, como estábamos hablando ayer, ¿sí? Hacer un análisis de la realidad. ¿Ya? En este caso, para ingresar ya en este punto, tenemos que retroceder un poco y vamos a ver lo que son los modelos epistémicos, ¿ya? Por lo general este punto lo van a ver ya cuando estén haciendo la tesis misma, o posiblemente tampoco lo vean, es decir, va a estar ahí sujeto al docente y también al contenido que vayan a llevar, seguramente en taller o en algún momento. Pero sin embargo vamos a ver conmigo ahora un poco de lo que es los modelos epistémicos, ¿ya? Y de dónde vienen los modelos epistémicos. Primero vamos a hablar algo de la filosofía, que corresponde a la gran matriz en el cual se inscribe todo propósito del conocer y hacia la cual convergen todas las explicaciones. ¿Ya? Entonces, esta es la gran matriz que nos dice, ¿no? Es decir, aquí en realidad gira varios de los elementos, o en su mayoría, alrededor de la filosofía. Luego tenemos la gnoseología, ¿ya? Comprende el estudio del conocimiento en cuanto a las explicaciones sobre qué se conoce, cómo se conoce y cómo ese conocimiento permite acceder a otras formas de conocer. Y tenemos la epistemología, ¿ya? La epistemología tiene que ver con el estudio del conocimiento soportado en evidencias en la denominada ciencia. Por eso, los referentes tienen que ver con investigaciones, descubrimientos, reflexiones, aportes y cuanta afirmación esté sustentada, argumentada y soportada en el propósito de conocer, así como también el desarrollo de aplicaciones a esa ciencia. Entonces aquí se habla de la episteme. ¿Y qué es la episteme? Es un término que etimológicamente procede del griego, ¿ya? Y que significa conocimiento o ciencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos estos elementos que son los que tenemos que tener en cuenta para llegar a lo que es, en este caso, a la ontología. ¿Ya? Entonces, estas concepciones, todas estas definiciones y estas apreciaciones son las que en un primer momento deberíamos conocer todos, ¿ya? En todas las tesis o en todos los trabajos de investigación, de manera implícita, se encuentra la epistemología, se encuentra la ontología, ¿ya? Muchos investigadores posiblemente no lo sepan, pero lo están considerando de manera implícita, ¿ya? En este caso, los modelos epistémicos. Otros sí lo conocen muy bien y lo describen de manera explícita. Ya aquí tenemos un pequeño gráfico, fíjense que como nos ha indicado que la matriz más grande, o lo que engloba a todos, es la filosofía, de ahí viene la gnoseología, la epistemología, y tenemos acá la ontología. Entonces, como habíamos señalado, para ver y descubrir lo que es la realidad, hacer un estudio de nuestra realidad, vamos a considerar la ontología. También existe otro que es el constructivismo, que también se puede utilizar, pero sin embargo nosotros estamos haciendo referencia a la ontología, ¿ya? Es decir, sobre esto existe mucha teoría, pero vamos a basarnos para que también ustedes tengan ese conocimiento y evidentemente esto más adelante también les va a servir, ¿ya? Entonces, el círculo vicioso de conocimiento alude a la constatación permanente del modelo. Entonces ahí vienen los modelos epistémicos. El efecto de esta praxis es la validación del conocimiento como verdadero, pues se descubre por vía del método y de la evaluación y la validez. Cualquier otro conocimiento distinto o no es científico o no es pertinente. Entonces acá vienen varias consideraciones en relación cómo vamos a partir de nuestra realidad,
¿ya? Inclusive ahí viene lo que es el estudio de la metafísica, ¿sí? Del ser. Justamente ahí vienen varias cuestionantes, ya que pues ustedes pueden apreciar en internet, que existen varios ejemplos, ya, para poder identificar ya a nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces, todo esto está relacionado, ya lo estamos orientando a nuestro problema, que es el objeto de estudio, como habíamos visto en la pasada clase, que en realidad viene a ser el problema de investigación. Entonces, este círculo vicioso ya me habla de los siguientes elementos. Entonces tenemos ontología, bueno, ahí está el modelo, tenemos el modelo epistémico, tenemos la evaluación y constatación, la enseñanza, ¿ya? Entonces este es el círculo vicioso del conocimiento, ¿ya? Entonces vamos a tocar algunos puntos y luego, bueno, vamos a retomar a nuestro tema en sí, de qué es la problemática, pero sin embargo es bueno que se pueda conocer o podamos entender de qué se trata todo esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta actitud niega otras posibilidades interpretativas, pero no el conocimiento, porque indistintamente del modelo que interprete el conocimiento, sigue expresándose tal como tal, porque el modelo es una representación más, no el conocimiento mismo. Ojo con este aspecto, por el riesgo de confundir el modelo con la fuente de su inspiración. Ya, entonces aquí ya vienen algunos modelos que evidentemente ustedes o nos estamos tomando como referencia. Entonces aquí tenemos ontología de los modelos epistémicos. Entonces el modelo, la modelación científica, es un método que opera de forma práctica y teórica con un objeto no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermediario auxiliar natural o artificial, el cual se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el objeto mismo del conocimiento. En cierta etapa, estas condiciones de sustituir en determinada relación al objeto mismo que se estudia. Entonces, acá ya vamos a identificar el problema mismo y el objeto de estudio. Y el objeto de estudio tiene una relación con los sujetos de investigación, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hacer una analogía o vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ustedes tienen su realidad y en su realidad van a identificar un objeto de estudio y ese objeto de estudio va a tener una interacción con sujetos de investigación o sujetos, ¿sí? Entonces en este caso ustedes podrían tomar esa posición como los sujetos que están relacionados con el objeto de estudio. En el proceso de investigación ofrece en última instancia información sobre el objeto, fíjense, ¿ya? ¿Qué nos interesa? El conocimiento parece ser trasladado temporalmente del objeto. ¿Qué nos interesa? A la investigación de un cuasi objeto intermedio auxiliar. Entonces, en este caso hablamos del modelo, ¿ya? Entonces, justamente es lo que nos está explicando. Este método permite simplificar, construir, optimizar la actividad teórica y práctica y valorativa del científico. Es un instrumento para predecir acontecimientos que no han sido observados aún. Y el término modelo cuenta con varias acepciones. En este caso, según Barrera, en terrenos del idealismo puede decirse que es un modelo aquello hacia lo cual tiende algo. El elemento se constituye en el idealismo a seguir en alusión al realismo. Entonces aquí ya vienen algunos modelos que nos empiezan a hablar. El modelo del idealismo, hay otro modelo epistémico que es el modelo del realismo. Indica la manera de presentar un hecho cualquiera. Es una réplica de las cosas y de los hechos, puede ser visto a su vez como patrón, paradigma, ¿ya? Manera de ser representado. Entonces aquí cuando hablamos de paradigma hace una definición o nos empieza a mostrar cómo se representa ya nuestro medio. Por ejemplo, cuando hablamos de paradigma a nivel general, existen paradigmas que comúnmente hablamos, ¿no? Por decir en la casa, un paradigma que utilizan, por decir en los dentro del hogar entre padre e hijo, existe un paradigma hacia los niños varones de los papás, ¿ya? Que les dice, los niños no lloran, por ejemplo, los varones, ¿no? Entonces, no llores. Entonces, pues sí, ahí existe un paradigma, ¿no? Es un modelo que ya está establecido. Entonces, ahí tenemos una forma, fíjense, que nos dice, ¿no? Que cómo está representado. Entonces, la representación es la manera mediante la cual se accede al conocimiento.
Justamente acá ya me está hablando cómo voy a acceder a ese conocimiento, pero tiene que haber una representación. Sin necesariamente describirlo del todo, por ser los representados de mayor envergadura y trascendencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a irnos un poquito más adelante y vamos a ver algunos modelos para que ustedes también puedan verlo. Ya esto es para que tengamos conocimiento de dónde viene lo que es la ontología. Habíamos visto que es parte de la filosofía, de la nociología, de la epistemología, y justamente tenemos a la ontología, ¿ya? Entonces aquí hablamos de la episteme, ¿ya? Entonces ya habíamos visto hace un instante que la episteme es el saber que se posee, especialmente el saber cautivado cuando es producto de la práctica histórica de personas. Episteme es un término que etimológicamente procede del griego y significa conocimiento, ¿ya? Entonces existe en este caso, la episteme, que van a poder apreciar en diferentes documentos de modelos epistémicos. Clásicamente los pensadores griegos hacían una distinción entre episteme y técnica, ¿ya? Entonces también denominado conocimiento exacto, ¿ya? Entonces ahí viene ese punto de el conocimiento. ¿Y qué es lo que no es conocimiento o es conocimiento vulgar? Tenemos lo que es doxa, ¿ya? Entonces es un conocimiento vulgar también que lo denominan, ¿ya? Entonces ahí viene la diferencia de episteme con doxa. Entonces episteme es parte del modelo epistémico, y ese modelo epistémico en este caso estamos viendo que también está representado por, en este caso, la ontología. Bueno, entonces me voy a ir a los gráficos para que ustedes puedan verlo. Ya no vamos a entrar en mayor detalle porque esto es prácticamente todo un capítulo. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces fíjense que tenemos aquí varios modelos. Tenemos el materialismo, naturalismo, el realismo, el humanismo, idealismo, ontologismo. Cada uno de ellos tiene una relación con lo que es la investigación cuantitativa y también con la investigación cualitativa. Entonces, toda esta teoría es la que está arriba de los que son los paradigmas, arriba de un enfoque, está arriba de los métodos. Entonces, es lo que primero se formula. Pero, sin embargo, como hemos señalado al principio, toda esta teoría, muchos investigadores de manera implícita está representado, pero no lo dicen. Algunos autores, algunos investigadores sí, de manera implícita lo han puesto y saben de qué se trata. Otros autores están de manera implícita pero desconocen, ¿ya? Entonces aquí va a depender mucho del conocimiento que tenga cada uno de los investigadores, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que tenemos cuáles se van a relacionar en este caso con el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, ¿ya? Voy a bajar un poco, vamos a buscar por acá. Aquí evidentemente que el racionalismo va a entrar, pero vamos a buscar y tenemos aquí realismo. Fíjense que viene el empirismo, ya cuando estemos hablando de lo que son los modelos, en este caso del paradigma positivista. Otros lo denominan como lo que es el estudio empírico, ¿ya? A partir de la experiencia. Entonces es de ahí de donde viene. Fíjense, tenemos un modelo realista, viene el empirismo y recién llegamos al positivismo, ¿ya? Como les digo, estos son los puntos que anteceden antes de precisar lo que es un paradigma, antes de precisar lo que es el enfoque, lo que vamos a ver el enfoque cuantitativo, antes de precisar los métodos, ¿ya? Un segundo, por favor, voy acá a cerrar esta ventana, un segundito.
Bueno, entonces retomando, vamos a ver acá, aquí. Cuando entremos a ver ya los aspectos de la investigación cuantitativa, otros lo denominan investigación cuantitativa, a partir del paradigma positivista, tenemos que ver que dentro de la parte de los modelos epistémicos se encuentra el realismo, ¿ya? Y en este caso, el realismo tiene sus propias características, sus propias definiciones. A partir del realismo, vamos a ver que viene el empirismo y de ahí llegamos al positivismo, ¿ya? Entonces, aquí fíjense que me habla del empirismo y también del experimentalismo, ¿ya? Justamente son estos los modelos que intervienen de alguna forma en su trabajo de investigación. Si ustedes me señalan que están trabajando con una investigación positivista, un paradigma positivista, ¿ya? Con un enfoque cuantitativo, pero en el documento no señala que están manejando un modelo epistémico realista o de realismo o positivista o parte del empirismo, ¿ya? Ustedes no lo señalan, pero entonces de manera implícita se asume que estarían tocando uno de estos modelos. Ese es en el caso que ustedes lo conozcan. Y en el caso que no conozcan el modelo epistémico que estemos manejando para llegar a utilizar este modelo, entonces de manera implícita también se está utilizando, pero no lo sabe el investigador, ¿ya? Entonces son estos puntos que de alguna forma dan ese sustento para empezar a realizar la misma investigación. Entonces, si yo voy a partir para entrar a lo que es un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo, tengo que tener conocimiento de este modelo epistémico, ¿ya? Entonces, para ahí tendría que leer un poco más y ver qué es el realismo, qué es el empirismo, qué es el positivismo, qué es el experimentalismo. Muchos trabajos también se sustentan en lo que es el pragmatismo, ¿ya? Entonces, dependiendo el tipo de investigación a la cual nos estamos yendo. Entonces, justamente en nuestro caso, nos vamos a apoyar en el positivismo, podemos apoyarnos en el empirismo, en el realismo, en el pragmatismo, para considerar esos elementos que también nos van a ayudar en la formulación del mismo trabajo de investigación y en la formulación del problema, ¿no? Como hemos señalado. Entonces, esto es todo ese sustento teórico que se debería conocer antes de ingresar a lo que es investigación científica relacionado a lo que son los paradigmas, enfoques, métodos y todo eso, ¿ya? Esto es lo que antecede. A ver, un poquito más vamos a ver en este caso estos modelos que nos interesan. Sería el realismo, empirismo y positivismo. Voy a ver si tengo por acá. Aquí tenemos el positivismo, por ejemplo, este es el modelo epistémico, no estamos hablando del paradigma. Corresponde a una forma de abordar los problemas de conocimiento y de la ciencia a partir del realismo. Fíjense que el positivismo viene a partir del realismo, me dice. Entonces tiene que haber el realismo. Creo que me adelanté mucho aquí. Y recién me dice que viene el positivismo, ¿ya? Entonces tengo que tomar en cuenta ese elemento. Luego, el estadio teológico es asociado a la fantasía. En el estadio metafísico, es decir, del ser, la razón reemplaza a la fantasía, siendo la metafísica la expresión propia de este estadio. El último estadio y el más avanzado del positivismo es lo real, dice, ¿ya? En esto se constituye el saber centrado en la experiencia. Entonces, justamente cuando hablamos del empirismo, muchas veces hablamos de la experiencia o en lo real, con base a la observación y la práctica. Entonces, fíjense que mucho de lo que hemos escuchado de una investigación cuantitativa se basa en la observación, en la práctica, en la experimentación. Y entonces, justamente esos modelos son los que apoyan a nuestra investigación. Tenemos el realismo, empirismo, positivismo y la experimentación, ¿ya? Entonces, cada uno de estos modelos ya tiene sus propias definiciones, ¿sí? Tiene sus propias características. Aquí tenemos otro del naturalismo y cada uno de ellos
Miren, fíjense que también tenemos el idealismo. Ya otros son relacionados a lo que son investigaciones. Cuando manejamos investigaciones cualitativas o interpretativas, son los que van a apoyar a nuestra investigación. Y una vez que pasamos todo esto, recién entramos a lo que son las estructuras epistemológica y metodológica, ¿ya? Entonces, son esos elementos inicialmente que he querido compartir con ustedes para que podamos ver de qué se trata, ¿ya? Esta situación de los modelos epistémicos, que son los que anteceden a todo el trabajo de investigación. Entonces ahora vamos a aterrizar en un supuesto ontológico, ¿ya? Dentro de un paradigma de investigación, o los paradigmas tenemos supuestos. Entonces, este supuesto ontológico, luego tenemos el supuesto epistemológico y también tenemos el supuesto metodológico. Son estos tres elementos que intervienen en cualquier investigación científica cuantitativa, ¿ya? Y también las investigaciones cualitativas también tienen estos mismos elementos. Entonces, el supuesto ontológico se refiere a la naturaleza de la realidad investigada. Eso es lo que hemos señalado el día de ayer. Tenemos que identificar esa realidad. ¿Y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a la realidad investigada? Y como habíamos indicado, existe una realidad. Vamos a identificar el objeto de estudio y el objeto de estudio nos va a señalar el problema, ¿ya? Estamos viendo en este caso todo el sustento teórico que debemos manejar. Y el supuesto epistemológico lo constituye el modelo de relación entre el investigador y lo investigado, es decir, la forma que sobre la base de los determinados principios se adquiere el conocimiento. Entonces la epistemología es cómo llegar al conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento. Entonces, cuáles van a ser esos modelos que vamos a utilizar. Y el metodológico son los métodos, ¿no?, que vamos a utilizar, ya en este caso, modo en que podemos obtener los conocimientos de dicha realidad. Justamente este tipo de supuestos, o estos supuestos, son los que sustentan a cualquier trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, por favor, eso tienen que tomarlo en cuenta. He querido compartir esto, es parte de es de otra parte, otros módulos que tengo la oportunidad de dictar, pero ya son considerando lo que es la parte filosófica, nociológica, epistemológica, y justamente para llegar a los modelos epistémicos que de acá a unos meses se van a recordar y van a tomar en cuenta para el desarrollo de la tesis, ¿ya? Entonces, para los que vamos a incursionar en un trabajo de investigación cuantitativa, no nos olvidemos que por lo general van a utilizar un modelo epistémico de realismo, ¿ya? Por lo general. Pero eso no significa que no puedan usar el empirismo o el positivismo mismo, o también el pragmatismo, ¿ya? Por ahí también alguien puede decir, pero quiero usar el constructivismo. Entonces vemos cuál es su relación. Hay que investigar, ver cuáles son, por ejemplo, por acá debe haber igual uno que nos permita ver esa relación que existe entre todos estos modelos epistémicos, ¿ya? Entonces, si gustan profundizar, pueden también ingresar a internet. Hay mucha información sobre esto de los métodos, de los modelos epistémicos, es decir, de la episteme que hemos hablado. Bueno, entonces, ya precisado estos elementos que nos ayudan muy bien a podernos ya ver esa realidad, vamos a tocar otros puntos, ¿ya?, que nos corresponden. Cuando vamos al trabajo de ya formular nuestro problema de investigación, ayer en la pasada clase estábamos conversando y veíamos que un esquema que nos presentan diferentes posgrados es la estructura de la tesis, ¿sí? Nuevamente no es este propósito de este módulo a la estructura de la tesis, pero sin embargo es interesante y pertinente utilizar esos elementos que puedan ayudarles a ustedes más adelante. Es decir, estamos haciendo un trabajo real que de aquí a un tiempo ya les va a permitir abordar ese trabajo de investigación. Ya van a tener
esa idea, y justamente en este espacio posiblemente ya se puedan precisar algunos títulos o algunos ya posibles investigaciones de ustedes, ¿sí? Pero vamos a trabajar en esta semana y la siguiente como parte del objetivo de nuestro curso, ¿ya? De nuestro módulo. Entonces, antes de formular un problema, se presenta la idea de investigación, ¿ya? Entonces, una idea de investigación es la conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre algún aspecto de la realidad, ¿ya? Es una idea. Entonces, esta idea, ¿ya? Es decir, vamos a posicionar en la realidad donde nos encontramos y vamos a, como dice aquí, no es la conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre algún aspecto de la realidad. Esta idea se va a enmarcar, ¿ya? Si lo podemos ver así, en una caja, lo vamos a llamar así, ¿ya? Esa idea de investigación tiene que acomodarse muy bien, ¿ya? En una caja, no sé, en un cuadrado, no sé, en un objeto, ¿ya? Que se llama el problema, ¿sí? En este caso tiene que enmarcarse muy bien y tenemos que ya empezar a abstraer. Entonces dice que esa realidad que llama su atención y que a través del análisis plantea una problemática, ¿ya? Entonces esa idea que estamos en este caso nosotros empezando a identificar, ¿ya? Va a tener posteriormente un análisis y en este caso se llama la problemática, ¿sí? Entonces vamos a ver que existen varios elementos, bueno, que en diferentes estructuras existe el planteamiento del problema, otros identificación del problema, el otro la formulación del problema, y es lo que ayer, bueno, la pasada clase nos señalaban, que posiblemente no sea la más adecuada, ¿ya? Cuando hacemos investigación científica, ya les voy a poner un ejemplo, existe una situación en el cual está relacionado con con la publicación de artículos científicos, ¿ya? Y funciona igual muy parecido a lo que estamos haciendo, prácticamente están muy relacionados, los cuales se voy a mostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando hago una investigación científica, ¿ya? Tenemos una serie de pasos que vamos a realizar, ¿ya? En uno será el análisis de la realidad, posiblemente, análisis de la realidad. Luego vendrá la formulación del problema, para que me puedan comprender, formulación del problema. Ya, formulación del problema. El 3 será la formulación de los objetivos. 4, la formulación o la determinación de la hipótesis. Y finalmente va a venir lo que es igual, ¿no? Formulación, posiblemente podamos usar otro término, del título de investigación o del trabajo. Entonces, estos son los pasos que se tiene que realizar. En este caso, vamos a ir nosotros, estamos por el análisis de la realidad. Luego vamos a hacer el planteamiento del problema y vamos a llegar a la identificación y luego a la formulación. Luego deberíamos continuar con formulación de objetivos, formulación de hipótesis. Esto es lo que comúnmente se debería de realizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes plantean o están realizando un trabajo de investigación, por lo general existe algunas dificultades que he podido observar. ¿Cuáles son? Estos son los pasos que nos piden para realizar el investigación, que deberían hacerse, ¿ya? Que sería la lógica para encarar un trabajo de investigación. Pero cuando ya realizamos la tesis misma, a ver, vamos a colocar el desarrollo de la tesis. Esto ya es con
con un esquema o con una estructura, ¿ya? Entonces, en el esquema, lo primero que tenemos que indicar es el título. Luego tenemos que colocar el planteamiento del problema o la introducción. Otros le ponen, perdón, aquí voy a agregar el resumen. Otros tienen que colocar el planteamiento del problema y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces aquí viene una consideración, es lo mismo para el artículo de investigación. Ya el artículo parte de una investigación científica que debería hacer estos pasos, y el mismo desarrollo del artículo igual tiene un título, un resumen, tiene la parte de la introducción, métodos, resultados y conclusiones, ¿ya? Entonces, si optamos por esta segunda opción, es la que por lo menos he tratado de comprender que nos están señalando para realizar el trabajo de investigación, pero es cuando se hace la presentación, ¿sí? El orden es al revés. El último en formularse en una investigación científica es el título, pero cuando ya hacemos el desarrollo del documento, lo primero que tenemos que agregar es el título del trabajo, ¿ya? Entonces, justamente es ahí cuando ustedes entran a lo que es a la tesis, al taller de tesis para realizar la maestría o el doctorado, se encuentran con esta dificultad, que primeramente está la estructura y tratamos de empezar por el título, ¿ya? No todos, pero eso he podido advertir que un gran número de postulantes tiende directamente a irse al título, pero sin embargo, este análisis de la realidad, formulación del problema, tiene que haber acá el objeto de estudio, el campo de acción, no ha sido considerado, ¿sí? Sino más bien que de una manera directa se ha suprimido estos elementos, ¿ya? Y son los que estarían siendo no considerados en este desarrollo del esquema para poder formularlos, ¿no? A ver, un segundito, aquí voy a habilitar algunos más. ¿Qué haces, Cinto? Necesito comprar esto, mis útiles. ¿Y qué más has hecho? Para tarde necesito un ratito comer. Luego, Luego te hizo algo más. mira, como mientes, mira, a veces. ¡No! Ya sé, ¿por qué me mientes? Ya, con la tía comer. Pero qué más, yo ya sé. Luego un tito te estoy acordando. Mira, ¿cómo no me A veces me estoy acordando. Pollitas? Si has ido a bailar, yo ya sé, ¿por qué no me quieres decir? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo ya sé, hijo. Ya sé. No he ido a bailar. Has ido a bailar, chiquito, un cumpleaños, yo ya sé. ¿Por qué no me dices? A ver, ¿por qué no confías en mí? Confío. Entonces, Ya me ido a un cumpleaños. entonces debes decirme, yo acá estoy reñido. No. Entonces, ¿por qué no me dices? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué dices? ¿Tu mamá te dice que no me digas? No. Entonces, Es que me dice que me vas a venir. ¿por qué? Pero voy a llegar tarde. No, ¿por qué voy a hacer? Si han ido con tu mamá, ya están yendo. Ya, y se están dando clases. Va. Ya. Van a tomar tecito todo. Pero ya tomo, ya comí todo, para mí nada. Bueno, entonces, esta es la estructura y los pasos que se realiza para una investigación, ¿ya? Ahora, acá lo que hemos visto nosotros también ha sido esos aspectos relacionados a lo que está relacionado a los modelos epistémicos, ¿sí? Hemos visto cuáles son los modelos que se ajustan en relación a la realidad que estamos tomando en cuenta, ¿sí? Fíjense que acá en el desarrollo mismo de la tesis
En el programa doctoral sí se toma en cuenta esto, modelo epistémico, pero en la maestría no, ¿ya? En la maestría intermedia, por lo menos en la estructura que pude ver, no he apreciado que soliciten que puedan profundizar en este aspecto de modelos epistémicos, ¿ya? Esa sería una de las aclaraciones que se presenta al momento de abordar y precisar lo que es el problema, el objeto de estudio, esa realidad que tenemos que identificar. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si tiene alguna duda alguien para continuar. Ya, bueno, entonces continuamos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, antes de llegar a la problemática, al planteamiento del problema, el objeto de estudio, nos señala que existe una idea de investigación, ¿ya? Entonces, esta idea de investigación, como habíamos señalado, es la conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre algún aspecto de la realidad que llama su atención. Entonces, aquí podríamos ver algo que me llama la atención en mi realidad. Entonces, justamente habíamos señalado a los que están trabajando, no sé, en un ministerio, puede ver esa realidad; los que están en un colegio ven su realidad, en la universidad, en las clases pueden ver; los que están desarrollando actividades de investigación también en su realidad, y así cada uno de nosotros, ¿no? Y que a través del análisis plantea una problemática. Entonces tenemos que identificar primero esas situaciones que se están presentando en nuestra realidad, y luego ya vamos al análisis, vamos a plantear la problemática. Entonces, para plantear la problemática también tiene sus propios elementos, y también existen métodos para plantear lo que es la problemática para llegar a lo que es la formulación del problema, que cumple con ciertas características que la hacen viable para el diseño de un protocolo de investigación, ¿ya? Entonces vamos a llegar a ese punto. Entonces, entre las ideas de investigación que tenemos las investigaciones nacen de ideas, ¿ya? Por ejemplo, en este momento existe, yo tengo una idea, quisiera ver o quiero saber cuál es el impacto de las redes sociales en la formación, ¿ya? De los niños, puede ser uno, y también quiero ver cuál es su influencia en el desarrollo de principios y valores, pero es muy subjetivo, ¿no? Pero de todas formas, por ahí fíjense que empieza a haber una idea, ¿sí? Entonces la investigación nace de una idea. Y si puedo tomar esta idea como cierta, entonces justamente ya tendría que ir y empezar a relacionarme con esa realidad y ver qué elementos estarían interviniendo. Las mejores ideas emergen de los resultados de otros estudios anteriores. Todo esto viene en relación a que las investigaciones tienen un componente descriptivo y otro un componente exploratorio, ¿ya? Las investigaciones exploratorias son aquellas que nunca se han realizado y que por primera vez están incursionando. Por ejemplo, si nosotros decimos una pregunta de investigación exploratoria, un trabajo exploratorio sería si existe vida en Marte, en un planeta que está muy alejado de la Tierra y dentro del sistema solar, ¿ya? En este punto no existen trabajos que estén relacionados a esta problemática. En ese caso vendrían a ser exploratorias y serían los primeros trabajos. Y acá me dice que las mejores ideas surgen de otros trabajos. Entonces quiere decir que lo que vamos a realizar es un trabajo descriptivo. Va a estar relacionado con otros trabajos que ya se han realizado, como por ejemplo el uso de las TICs, por decir, en educación. Entonces ya sabemos que existe esa tecnología relacionada a la educación, pero nosotros le vamos a dar otro tipo de objetivo, otro norte, indicando que queremos ver su influencia en el desarrollo de los valores y principios morales, por decir, ¿ya? Algo así. Entonces justamente va a estar relacionado con trabajos que ya se hayan realizado,
¿sí? Cuando vienen estas ideas, es también interesante que ustedes puedan apoyarse con las TICs. Ahora vamos a ver cómo nos apoyamos. Las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas, ¿ya? La generación de las ideas se basa en el escepticismo, ¿no? Es decir, la duda a las creencias aceptadas y a la observación crítica de los problemas que afectan en este caso, a los pacientes. Es parte de una, igual, de material igual de medicina, ¿ya? Del área de salud. Estas ideas también tenemos que verificar si ya existen. ¿Cómo puedo verificar si una idea existe o no existe? ¿Ya? Entonces podemos verla, ya habíamos hablado de esto en la pasada clase. Me voy a apoyar en un buscador científico, un repositorio donde pueda encontrar diferentes documentos, papers, libros, tesis, ya que se hayan publicado y que además tenga ese componente de que haya sido revisado por pares, un par ciego, y que tenga de respaldo una revista internacional indexada, ¿ya? En este caso puedo colocar influencia. Fíjense que estoy pensando en esa idea de las TIC hemos indicado en principios morales. Vamos a ver si hay algo. Tal vez no existe. Dificultades en el proceso de aprendizaje dentro del aula, clase influencia de las TIC para minimizarlas. La ética como generador de confianza y crecimiento en los tiempos de crisis. Diseños, teóricos y prácticos de la interactual. Influencia de las TIC en el desempeño académico, asignatura, corporación. Influencia de las TIC software. Entonces no hay, por decirles, ese punto relacionado a principios. Ponemos valores, a ver, por ahí con valores. Claro que sería más orientado ya a otro, ¿no? Aquí está, diseño, experimentación, una propuesta de TIC para la formación de valores. Entonces, quiere decir y significa que existen trabajos ya parecidos a este. ¿Sí? A ver, hagamos la prueba. Busquen, por favor, una idea que tengan en este momento y ingresen esos valores o esos datos en este buscador científico. A ver, nos vamos a dar 2 minutitos para que puedan hacer eso. Mi flaco, te enseño flaco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde has venido? Chocolate, se comes de la tía Claudia. ¿Y por qué no me quiere decir Leo? Me tiene miedo, no sé, no quería decirte papá, me ha dicho. Oh. No sé, pero ven aquí. Luego necesito comprar hola, detergente, luego comprar 3D el original, ¿Qué? el papel 3D original, luego 500 hojas de papel de carpeta. Pero aquí había, fíjate a ver, ¿está carpeta en eso? Fíjate a ver eso. ¿Esto? No es, son grandotas. Ah, y... Sí, ¿qué es eso? Tenemos que ir a furar ahorita. ¿Y qué han comido? ¿Qué? ¿Qué han cocinado tu tía? ¿Pollo? No, chicharrón. ¿Chancho? ¿Y dónde vas? ¿Qué? ¿Y tu pancita está llena? ¿Tu pancita? Tengo tortillas y duele mucho, he explotado. Ya he llegado temprano, no había nadie, pues. Tengo que dar clases. Y ahorita estoy dándoles. Yo también ya me he hecho, decidí tomar ropa limitada. Ustedes tomen leche, mate. Tengo que ir a hacer mi tarea. Tengo que continuar. ¿Mañana tienes clases? Sí, por eso. Tengo que presentar la tarea. Listo, va. Mañana nos tienen que hacer 3 problemas y el último todos. Ay, pero ese salvaje. Y yo 3 ya he hecho, Alejandro 3, no nos falta 3, 9 en total. Luego uno más y 10 hacemos todos, luego otros 10 problemas más. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Ahorita, ¿Y anda es acabando? para mañana. ¿Y anda acabando? Vente, por eso. Ya. ¿Qué, papá? Ya, chao. Voy a estar yo pasando clases hasta más tarde, ¿ya? Chao. ¿Algo más? ¿Quieres torta? No, ya comí todo. Vale. Gracias.
A ver, los que hayan logrado, un mensajito al chat para ver cuál es su idea y si existe o no existe su idea. Esto, por ejemplo, se presenta, les comento, cuando vayamos a realizar la formulación del problema. Existen varios investigadores que nos indican que su trabajo es exploratorio, que nunca ha existido ningún tipo de trabajo relacionado a su investigación. Pero sin embargo, lo que hacemos cualquier miembro del comité o revisor o un tutor o alguna persona que se dedique a la investigación es realizar este ejercicio, abrir un buscador científico y ver si existe con su objeto de estudio investigaciones relacionadas o parecidas. Entonces imagínense, de aquí tengo 38.100 investigaciones, entonces que están relacionadas y en algunas posiblemente que sean muy parecidas. Ya, a ver, me mandan al chat para ver si la idea les existe o no existe. A ver, por favor. Bueno, entonces, estas son algunas consideraciones, pero todavía nadie nos ha escrito. Por ahí, ahí están surgiendo ideas, ¿ya? Y ya estamos viendo esos elementos que están relacionados con con nuestra realidad. Bueno, yo esa realidad que veo es porque veo, ¿no?, que tengo aquí también mis niños y me gustaría ver cuál es esa influencia, pero tendría que tomar en cuenta el contexto y dónde lo voy a hacer. A ver, seguimos esperando algunos comentarios. ¿Dónde se iba a bailar tanto? ¿Dónde se iba a bailar tanto? ¿Y qué les regaló? ¿Qué? ¿Qué les regaló? Nada. Ay, che. No leer, ¿cómo se dice? Le he regalado ¿Quién? un vestido. ¿Quién? Tú. Un vestido de regalado. Ya. Ya, ¿ves que dando clase? Chao. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí por ahí, al ver alguien se anima y nos dice si ha salido alguna idea. Todos estos elementos que estamos señalando, la idea también viene relacionado con lo que es con la innovación. Si nuestra investigación tiene componente de innovación, es pertinente, es actual. Entonces son parámetros que se evalúan cuando uno realiza una investigación científica, ¿ya? Entonces, esto de la influencia de los TIC en valores, por ejemplo, podría ser en niños, no sé, a ver, no sé si es interesante, niños de primaria, por decir, ¿ya? No se olviden, ahora mismo tenemos varios juegos que existen desarrollados para celular y evidentemente de alguna forma hay que ver si influyen en los valores de los niños, ¿ya? Y ahí se puede hacer una investigación cuantitativa experimental, cuasi o preexperimental, y podríamos aplicar a nuestro grupo de niños, ¿ya? Entonces de ahí podría salir resultados muy interesantes. Pero alguien puede decir, este tipo de trabajos ya se lo han hecho, ya, es decir, ya existen y podrían un poco desvalorizar el trabajo. Pero sin embargo, ¿dónde está el plus o lo que nosotros vamos a ver
lo enriquecedor de este trabajo es que está realizado en nuestro contexto, ¿ya? Es decir, en nuestro contexto, es decir, posiblemente sea en la zona del altiplano, en la zona de los llanos, en la zona oriental, ¿ya? Dependiendo del lugar, inclusive podría ser una macroinvestigación en diferentes regiones, y puede ser un documento de referencia a nivel nacional, ¿ya? Y obviamente que va a estar muy bien posicionado y va a tener un impacto, ¿no? Ya en el contexto de investigación. Entonces justamente aquí podemos ver que como estamos ahora en el boom o en el uso de las TIC, que es muy utilizado, se va a ver o se va a evidenciar cuáles son esos componentes que tenemos. Todo esto pero ha partido de una idea, ¿sí? No se olviden que es a partir de una idea. Entonces ahí nosotros hemos señalado una idea y hemos podido ver inclusive ya con este buscador científico qué es lo que debemos hacer. No se olviden de hacer esta práctica que tiene que ser ya costumbre para que puedan ustedes ver cuáles son trabajos internacionales, porque aquí estamos a la par de los trabajos internacionales que se encuentran publicados. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, vamos a seguir continuando. Bueno, entonces aquí nos indican que todo va a partir de una idea de investigación. Este momento puede ser útil para ustedes para que puedan generar esa idea y puedan ya llegar a la formulación de su trabajo, que más adelante lo van a necesitar. Entonces ya más adelante ya va a estar, ya lo van a precisar mejor. Inicialmente la idea será general, como hemos planteado. Fíjense que hemos ido bien. Bueno, considero que hemos ido a partir de valores de las TIC y valores, ¿ya? Valores morales, principios, y luego hemos empezado a precisar, pero hay que tratar de acortar lo más posible. Si hubiéramos dejado en niños, ¿ya? Entonces posiblemente podría ser valores en mayores, adolescentes, personas de la tercera edad, pero hemos señalado niños. Y al indicar que son de primaria, evidentemente ya hemos delimitado mucho más nuestra investigación, o por lo menos la idea inicial de nuestro trabajo. La idea debe ser novedosa, actual y original. Entonces, antes de llegar al problema, por favor, hay que tomar en cuenta esto, que tiene que ser novedosa, actual y original. Por ahí alguien dice una idea, ¿no? ¿Cuál es la influencia? A ver, para que me puedan comprender, aquí, ¿cuál es la influencia de algo que ya no se está utilizando mucho, pero bueno, sigue, ¿no? Pero nuestro contexto no está tan aplicado. Por ejemplo, no sé, en la parte de la ciudad, hay influencia de no sé si, digamos esto no sé si conocen patapata, creo que le llaman, no sé, algo así. Hay unos juegos que se utilizaban anteriormente, o del juego de las canicas, por ejemplo, no sé, canicas, ahí está, en valores, para que me puedan entender ya con este ejemplo, ¿ya? Si alguien puede decir, sí, hay niños que utilizan y de alguna forma se les puede orientar o les podemos ayudar, todo eso, ya puede ser, pero sin embargo no estaría tan a un contexto más general, un contexto grande, tampoco estaría tan pertinente o tan actual. Por ejemplo, si vemos aquí nos dice tiene que ser novedosa, actual y original. Entonces por ahí no llama mucho la atención y no es muy novedoso, ¿ya? Es justamente por eso habíamos puesto TICS, ¿ya? Porque está lo utilizamos en este momento casi la mayoría de las actividades que tenemos. Luego de esto, analizar la idea hasta hacer un planteamiento más preciso y estructurado. Si hablo de planteamiento, ya estaría entrando a relacionarme con el planteamiento del problema. No perder el tiempo en responder preguntas ya contestadas. Entonces no vale la pena que yo empiece a buscar acá algunos trabajos o respuestas que son muy evidentes. Por ejemplo, evidencia de las TIC, si son buenas o malas, no sé, algo así voy a poner. Ya. Entonces por ahí es algo muy obvio, tal vez lo vamos a poner, o que no tiene mucha relevancia, ¿sí?
yo quiero determinar si es bueno o malo. Entonces agarro 5 niños o un grupo de trabajo, aplico el instrumento y los resultados me dicen sí, la mayoría dice que es bueno. No, entonces hay que empezar a formular un poco más, dice no perder el tiempo. Entonces hay que empezar a precisar mucho mejor la idea y evidentemente relacionado a la formulación del problema. Familiarizarse con el objeto de estudio. En este caso, si tengo aquí tengo que empezar a identificar el objeto de estudio. Habíamos indicado que el objeto de estudio es el problema. En este caso tendría, hemos puesto, a ver aquí, ya hemos puesto influencia de las TIC en valores morales en niños de primaria, algo así. Entonces, a partir de mi idea de investigación, que tengo una idea, posiblemente aquí podría ser mi objeto de estudio TIC en valores morales o directamente valores morales, ¿ya? Entonces esto ya lo van a precisar bien ustedes en su contexto. Por ejemplo, yo he visto, voy a ponerme en esta posición, que en mi realidad los niños, hay mucha pérdida de valores morales. Entonces es lo que he visto identificado como objeto de estudio y el problema en mi realidad. Y quiero ver una causa. Todos los niños están usando celulares. Veo que están con celulares, computadoras, la mayor parte. Entonces quiero ver cómo influye X sobre Y. ¿Ya? Entonces ahí ya estaría utilizando y estaría señalando muy bien, ya viendo el objeto de estudio. Tengo que precisar muy bien. La idea debe rondar en nuestro interés, campos de acción, etc. Si yo, como teníamos colegas que se dedican a lo que es la parte de economía, entonces posiblemente no les llame mucho la atención de TICs en valores morales, por ahí. Tal vez a los que son docentes sí les llama mucho la atención. Entonces por ahí a otros van a querer ver aquí otro tipo de problemas que tengan en su realidad. Todas las realidades son diferentes, entonces justamente para ello debemos indicar que la idea debe estar dentro de su campo de acción, es decir, en su contexto. Es decir, cada uno de ustedes tiene un contexto de trabajo y tienen que establecer ya en ese contexto su idea y luego ya vamos a apreciar el planteamiento y la formulación del problema. Algunos criterios para que podamos generar buenas ideas, ¿ya? Las buenas ideas intrigan, alientan, incitan al investigador de manera personal. Si tenemos una buena idea, no duden que van a acabar la investigación, ¿ya? Las buenas ideas sirven para elaborar teorías y soluciones a problemas. Entonces, si yo mantengo esto de las TIC para ver los valores morales, podría identificar e inclusive apreciar qué juegos digitales son los que influyen más en estos valores morales. ¿Sí? Porque ahora existen varios juegos que de alguna forma influyen. Entonces podría yo precisar y evidentemente me va a llamar mucho la atención, ¿sí? Y voy a buscar teorías, teorías que estén relacionados a esta problemática y voy a buscar algún tipo de solución. Entonces la solución por ahí va a ser generar otros juegos, imagínense, que puedan aportar a mejorar esos valores morales. Por ejemplo, ahora estoy con un módulo que se llama Innovación Tecnológica y en eso estamos viendo lo que es elaboración de aplicaciones móviles. Esto lo vamos a publicar en Google Play Store de Google, ya todo publicado. Entonces, y ahí se puede ver esto, ¿no? Hay que ver esa influencia de esos juegos para ver, en el caso preciso, ¿no?, de valores morales, para ver si funcionan. Ahora también el rendimiento académico, ya ahí se puede tener varias ideas. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Es como podríamos utilizar esto, no es nuevo el uso de las TIC, pero llama la atención para que podamos utilizarlo, ¿sí? Entonces llama mucho la atención que podamos darle ese enfoque o esa aplicación. Ahí estamos. Las buenas ideas
sirven para generar interrogantes y cuestionamientos, ¿no? Lo mismo que hemos hecho hace un instante, ¿sí? Y tenemos ejemplos, ¿no? El desempeño del médico general en el departamento de urgencias, la crisis económica de enfermedades y las enfermedades isquémicas en urgencias, estudiantes de medicina de depresión. Por ejemplo, ahora habría que ver la crisis económica en tiempos de pandemia, ya podría ser, pero podríamos precisar en un contexto donde trabajamos. Entonces hay que ver la crisis económica, bueno, sería para los que son de la de economía, bueno, o tal vez otra persona que pudiera abordar la crisis económica en, no sé, en el rubro, por ejemplo, de las pymes, por ejemplo, ya pequeña y mediana empresa, y ver evidentemente si ha habido ese tipo de influencias, están bien o están mal. La crisis económica, ¿qué pasa con las personas que son informales? Tomando un contexto y ver de qué forma nos está influenciando la pandemia o la crisis económica. Entonces se dan cuenta, esa información sería interesante que la tengamos y además que se publique y las demás regiones puedan tener como referencia, porque en los demás departamentos también existe la informalidad, entonces ahí sería un buen parámetro y también sería como referencia el trabajo. Criterios, habríamos visto eso, y principios para obtener buenas ideas. La idea debe surgir de aspectos importantes, jamás debe pensar que tu idea es mala, descabellada, tu idea inicial siempre será vaga, de confusión, no existen ideas obvias que no debas considerarlas, las ideas novedosas y revolucionarias siempre han sido rechazadas inicialmente, fíjense que por lo general a priori nos van a decir que no. Las primeras ideas siempre parecen irrealizables y muy ilusas. Entonces hay trabajos que evidentemente son muy interesantes, pero que no son apoyadas. Ahora aquí viene hay que poner una balanza costo y beneficio. Si mi idea es tan interesante, posiblemente me pueda tomar realizar en 2, 3, 4 años. ¿Ya? Eso también tienen que ver. Entonces hay que un poco más a delimitar y en base a eso vamos a poder establecer ya otros elementos más. ¿Qué idea es más conveniente? Que la idea que te apasione, interese, te guste, te motive, que el tema que tenga que ver con tu especialidad o con tus planes de ejercicio profesional futuro. Entonces, fíjense, aquí son los expertos ustedes, ¿ya? Tienen que ver con la parte de la experiencia que ustedes tienen. Que el tema tenga que ver con su profesión, que tengas acceso a la información. Entonces, si queremos ver algo de esto a los niños, tendría que trabajar en una unidad educativa de primaria, necesariamente. Porque estoy hablando de eso, si no, no voy a poder hacer el ejercicio. Pero sin embargo, en este caso personal, no soy profesor, pero podría ir a una unidad educativa y podría conversar con algún profesor de primaria para poder realizar la investigación, ¿ya? Es decir, puede haber otro mecanismo, pero lo ideal es que tengamos acceso a esta información y no estemos solicitando y nos puedan negar la misma. Eso a tomarlo en cuenta. Reglas básicas: elige la idea que más te conviene, confía en tus ideas, anota tus ideas, no te dejes influenciar de forma excesiva, realiza un estudio preliminar para clarificar los conceptos. Aquí nos da una página, revisa mitesis.net para identificar si tu tema ha sido trabajado antes. ¿Qué pasa si nuestra tesis, si nuestro trabajo ya ha sido planteado? ¿Ya? Posiblemente hay eso. Alguna vez he escuchado que alguien quiere hacer un trabajo y su trabajo de investigación ya lo habían publicado, entonces como ya estaba publicado no puede volver a presentar, entonces tiene que ajustar. Una forma que ustedes pueden tomar en cuenta es verificar si su trabajo ya ha sido trabajado. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Vamos a ver ahora una técnica o un método para identificar si estoy cometiendo plagio, si mi trabajo de investigación ya ha sido publicado, ¿ya? Fíjense que tengo aquí influencia de las TIC, ya hay varios trabajos, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Para ello tengo que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a verificar si el título o el trabajo ya fue publicado o ya trabajado. Y esto también está muy relacionado con el problema de investigación.
Enseguida vamos a ver que el problema de investigación es el reflejo, el título es el reflejo prácticamente del problema, del objetivo y de la hipótesis. ¿Ya? Entonces, para él. Uno de ellos pueden ir a la biblioteca de su universidad y pueden buscar ahí. Si no existe ahí, posiblemente puedan tener a priori una respuesta que es novedosa, pero no están buscando en un contexto internacional. Entonces, para ello voy a hacer uso del Google Académico. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el Google Académico para verificar plagio y si el trabajo ya fue publicado. ¿Ya? Entonces ya estamos llegando, ya hemos partido con nuestra realidad, ya todos tienen identificado, saben, están viendo posibles objetos de estudio, ¿ya? Y ahora lo que tengo que ver es, ya tengo esa idea, a ver, voy a ver si esa idea ya existe, si alguien por ahí en el otro lado del mundo ya lo ha hecho. Entonces tenemos una idea que se llama influencia de las TICs. Vamos a tomar como referencia este punto. ¿Ya? Entonces, por ahí estoy empezando, como dice, una idea, influencia de las TIC. Ya, quiero hacer influencia de las TIC en la parte de economía, en la parte de salud, en la parte de educación, a todo se aplica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar si esto ya lo han desarrollado en Internet. Para ello tengo que colocar los siguientes elementos. Se colocan comillas dobles. Ahí. Y dentro de las comillas dobles vienen los términos de la investigación. ¿Ya? Esto es para ver si existe el título. En el caso que quiera ver plagio, lo mismo. Coloco en comillas dobles y coloco el texto o párrafos del trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces esto es para ver el plagio. Aquí uno. Y otro tengo para ver, aquí lo voy a poner lo mismo. Ahí, fíjense que tengo esto. Y control A. ¿Ya? Entonces vamos a verificar. Primero voy a verificar si Uy, ya se ha vuelto más suelto. Esto lo pondremos mayúsculas. Eso, señor. Voy a verificar primero si existe, aquí voy a poner el título, los términos de investigación en este título, o los parámetros, los términos que estamos tomando en cuenta, y me voy al Google Académico. Me voy al Google Académico y me dice que tengo que poner entre comillas dobles. Ya está. Y adentro, o dentro de esos, tengo que colocar los términos. Sería influencia de las TIC. Entonces me voy aquí a mi buscador y coloco influencia de las TIC y le doy buscar. Si me saliera ningún resultado, si tuviera 0, quiere decir que es inédito, que no existe este tipo de trabajos. Pero fíjense que tengo 4670, entonces ya existen trabajos parecidos. O por ahí quiero hacer influencia de las TIC, me pueden decir, ya existe tu trabajo y tienes que volver a dar otro nombre. Por ahí me dicen eso. Pero todavía esto no está completo. Influencia de las TIC. ¿Qué tal si le pongo influencia de las TIC en salud? Pues vamos a ver si hay. Igual, entonces tengo todavía 3 temas que sí están muy relacionados a mi título que estoy planteando. Hasta me pueden decir que ya existe esa investigación. Entonces, influencia en las TIC en salud. Puedo poner hospital general. No sé, vamos a ver si me da con eso. Le doy buscar. Fíjense que no existe ningún título, es decir, que ya en relación a mi objeto de estudio, que sería salud, no sé, salud, podríamos considerarlo, o TICs en salud, no existe este trabajo a nivel internacional. Y si existe este trabajo a nivel internacional, si existe este trabajo, no ha sido publicado en una revista o en un
o en un libro que tenga sus propias características ISBN, ISSN, todo eso. Entonces aquí ya puedo aseverar que no existe este tema. Entonces este tema para mí sería válido en este caso. Entonces, en el suyo igual, ¿no? Pero esto va a ser una respuesta o va a ser una consecuencia de lo que hemos señalado acá. Tiene que haber el análisis de la realidad que estamos haciendo, tiene que ver la formulación del problema, objeto de estudio, campo de acción, y luego viene la formulación del título. Entonces ya ahí estamos adelantando, estoy verificando si mi trabajo no es de plagio, es decir, es único, ¿ya? Entonces, en este caso estaríamos trabajando bien, no existiría este tema. Entonces, en ese caso, ustedes pueden usar este tipo de herramientas para la parte del título. Segundo, viene comillas dobles y tengo que ver si el texto, los párrafos que estoy colocando son plagio, ¿ya? Todo relacionado a mi objeto de estudio. Entonces vamos a tomar el objeto de estudio TIC y salud. Entonces me vengo acá, voy a redactar un pequeño párrafo, ¿ya? Voy a venir acá y voy a redactar un párrafo. Entonces coloco un párrafo, voy a colocar las TIC son o permiten, vamos a poner, permiten innovar los procesos educativos, ¿ya? Entonces yo estoy empezando a redactar y voy a empezar a tener un párrafo de 2 líneas, 3, 4 líneas, y lo que tengo que hacer es lo mismo, voy a agarrar todo el texto y lo voy a someter acá, dentro de las comillitas, y vamos a ver si existe o no existe ese texto que yo puse. Las TIC permiten innovar los procesos educativos. Si coloco buscar, no existe. Entonces quiere decir que en este caso es un aporte original de mi investigación. Entonces, cuando lo sometan a cualquier programa de plagio, esto no va a estar relacionado o no se va a ver como recursos que ya hayan sido publicados, sino más bien es original y es de ustedes, ¿ya? Entonces esa es la forma de poder utilizar esto del objeto de estudio ya en las ideas iniciales para la formulación del problema, tomando en cuenta también lo que es el título y los textos que ustedes han o van a desarrollar, ¿ya? Aunque no me crean, esto es un punto bien interesante, bien significativo cuando están en la tesis misma, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que les va a ayudar. Entonces vámonos a la identificación y planteamiento del problema, ¿ya? Entonces el problema debemos tener en cuenta que se tiene que formular con claridad. La claridad del problema fortalece la claridad de la motivación. Pueden tomarse como base los principios de claridad del objetivo. Dice. Entonces un objetivo tiene que ser explícito, simple, completo y formal, breve. Entonces me dice que podemos tomar esos principios del objetivo. Para lo cual es necesario, antes de tener claridad conceptual, de qué es un problema. Entonces los criterios, determinación del problema, y aquí es donde venían ayer las situaciones o la pasada clase, dónde va identificación del problema, dónde va la descripción del problema, dónde va el planteamiento del problema y dónde va la formulación del problema. Entonces existen criterios en determinación del problema, formulación del problema. Otro tenemos los objetivos, justificación y limitaciones. Pero acá arriba tenemos dos elementos que están presentes en los trabajos de investigación: determinación del problema y formulación del problema. Para formular el planteamiento del problema se recomienda hacerlo a través de párrafos. Y cada párrafo debe contener como mínimo 10 líneas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el planteamiento. ¿Sí? Aquí me dice que voy a ir al planteamiento del problema. Voy a bajar acá. Vamos a empezar con el planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema me indica que tiene que haber párrafos de 10 líneas. Son algunas sugerencias. No significa que con esto ustedes tienen que, por ahí alguien dice, no, yo he visto en otro documento o en otra investigación que no necesariamente trabaja de esta forma, sino más bien que pide 15 líneas, por decir, ¿ya?
No existe verdades absolutas en investigación, como habíamos señalado. En el planteamiento del problema, una característica que me está indicando es que vamos a manejar párrafos de 10 líneas. Ya, es lo primero. Quedando a criterio del investigador la cantidad necesaria. Entonces hay que ver, depende de ustedes, cuántos párrafos van a manejar y también posiblemente pueda un poco modificarse las líneas de los párrafos. Además debe existir coherencia entre un párrafo a otro, es decir, una secuencia lógica. Entonces justamente es lo que sucede cuando se puede ver estos trabajos de investigación o cuando empezamos a leer el planteamiento del problema, ¿ya? Si estoy en el punto A, voy al punto B, punto C, es una secuencia lógica, ¿ya? Este va a tener 10 líneas, no se va a tener 10 líneas, 10. Pero sucede que existen investigaciones y lo presentan, empiezan con C, luego van a y terminan con B, ¿ya? Entonces algunos colegas hacían los siguientes ejemplos. Cuando formulen el planteamiento del problema, vamos a tomar como ejemplo la cocción de un huevo, ¿ya? O la cocción de algún alimento. Primero tenemos que encender la hornilla, ¿no? Primero prender el fósforo, luego abrir el gas, en base a eso recién poner el sartén, luego vamos a colocar el aceite, luego y para empezar a hacer todo eso, ¿no? Entonces no podemos ir primero colocar el aceite, luego prender fuego, es decir, a eso se refiere, tiene que haber una secuencia, tiene una coherencia, una secuencia lógica, ¿sí? Aunque pareciera que se debería sobreentender, la verdad es que se presentan en muchos casos, ¿ya? Entonces en el planteamiento del problema traten de hacer inclusive una esquemita para ver cuáles son las ideas centrales que van a intervenir A, B, C, pueden haber ideas principales y en base a eso desarrollar para que exista una coherencia y una relación. Ya son elementos para que lo tomen en cuenta. Ya posiblemente alguien dirá, pero a mí no me pasa, ¿no? Pero a otros sí, y también de manera, es decir, que no se dan cuenta, pero sucede. Su construcción se realiza empleando el método deductivo e inductivo, ¿ya? En nuestro caso vamos a manejar el método deductivo, ¿no? Que es el que maneja lo que es la investigación cuantitativa. Se inicia por lo general para llegar a lo específico. Entonces vamos a manejar ese método deductivo, de lo general a lo específico. Entonces, de acuerdo a este autor, Bernal sostiene que para plantear el problema significa, fíjense que para este autor plantear un problema significa enunciar un problema y formular un problema. Y cuando hemos iniciado, hemos visto que también en los criterios hay la determinación del problema y formulación del problema. Entonces, para este otro autor, me habla de enunciar el problema y formular el problema, ¿sí? Entonces, todo esto depende también de los investigadores, es decir, también de su experiencia. Por ahí para César Bernal ha sido más sencillo tomar en cuenta enunciar y formular, ¿ya? En síntesis, enunciar un problema es representar una descripción general de la situación del objeto de investigación, es afirmar y estructurar más formalmente la idea de investigación, es decir, escribirlo de forma más clara y precisa, el enunciar el problema. El primer paso en la investigación científica, describir la realidad, lo que hemos visto, describe la evolución histórica de la problemática. Entonces ya aquí me estaría hablando de la formulación misma del problema y que voy a empezar a manejar párrafos. Y constituyen la justificación del estudio, es la delimitación del problema. Entonces vamos a ir de lo general a lo específico, ¿ya? En la formulación, en el planteamiento del problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Entonces fíjense que acá ya inclusive empiezan a presentarse algunos elementos que ustedes han determinado en su realidad, ¿ya? Entonces tiene que haber algunas variables. Entonces, ¿cuáles son esas variables? ¿Ya? El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relacionan con? Entonces, estas formulaciones de problemas son las que están orientadas a formulaciones cuantitativas. ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la influencia?
cuál es el nivel, es decir, todo eso que está relacionado con preguntas de investigación cuantitativas. Entonces ahí lo vamos a ver. Y está representado a partir de una pregunta, ¿no? Aquí usamos los signos de, bueno, de consulta, ¿no? Que tendríamos eso, ¿no? Para preguntar. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Entonces, aquí viene lo que es empírica, y si se refiere en esto, hace referencia a lo que habíamos planteado en un primer momento, ¿sí? Que es la relación que existe en el modelo epistémico, que viene el empirismo. Entonces, es de ahí donde viene. Fíjense que no estamos tomándolo así libremente, sino más bien del modelo epistémico del cual antecede a todos estos. Entonces, me está hablando aquí en la teoría que viene a partir de una prueba empírica, observar la realidad única y objetiva. Es decir, tiene que ser medible. Entonces, en el trabajo que hagamos, cuando ustedes presenten o empiecen a plantear el problema, en el enunciado, vamos a ver enseguida esos datos, tiene que ser medible. Por ejemplo, aquí dice qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad. Entonces son ya preguntas que están orientadas a lo cuantitativo. Dentro del planteamiento del problema, ya pueden tomar estos tres, pueden agrupar de la siguiente forma, ¿sí? Podemos agrupar, aquí voy a colocar esto, me vengo aquí, entonces va a haber párrafos de 10 líneas. Voy a hacer un abordaje que me dice deductivo, de general específico. Entonces aquí tengo que hacer referencia a macro, micro y meso. Entonces el planteamiento del problema en relación a mi objeto de estudio, el cual estoy viendo a partir de la idea de investigación, va a tener el componente macro, micro y meso. ¿Ya? Entonces, y cada uno de estos tiene párrafos de 10 líneas. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Y se va a empezar a trabajar de esta forma. Entonces, ahí ustedes van a agregar los párrafos que consideren pertinente. ¿Ya? Ahí fíjense que tuviéramos esa opción. Bueno, entonces vamos a ver el planteamiento a nivel macro, micro y meso. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, en la identificación del problema, aquí estábamos en el planteamiento del problema, ahora vamos a centrarnos a la identificación del problema. Esta etapa del proceso de investigación consiste en elaborar un listado preliminar de problemas. Entonces, si yo me vengo acá, ya tengo el planteamiento del problema a nivel macro, micro, meso, párrafos de 10 líneas, y vengo ahora a la identificación del problema, que es otro punto. ¿Ya? Entonces, ahí yo tendría, sí, ya dos elementos que me están antecediendo al planteamiento, a la formulación del problema. Ya entonces tengo planteamiento del problema, hago un análisis macro, micro, meso, pero antes de esto yo he hecho un análisis de la realidad, tomando en cuenta la ontología, también lo que es el modelo epistémico, que en este caso va a estar relacionado con el positivismo, con el realismo, con el empirismo, que habéis visto también con el experimentalismo, y ya teniendo ya una idea de investigación, vamos a precisar el objeto de estudio, y vamos a hacer una redacción a nivel macro, a nivel micro y a nivel meso. Y una consideración sería párrafos de 10 líneas. Entonces todo esto va a poder incorporarse en el aspecto de la tesis. ¿Sí? Es decir, en la estructura de la tesis tenemos estos elementos, pero sin embargo, como se ha señalado, posiblemente debería abordarse de otra forma, pero bueno, es lo que nos han señalado y estamos tomando en cuenta esa estructura. Bueno, entonces como voy a la identificación del problema me señala que es un listado preliminar de problemas que deberían ser abordados.
Tal lista abarca problemas que se han venido manifestando recientemente, problemas cuyo enfrentamiento fue postergado en su oportunidad. Para establecer unos y otros se ofrecen algunos criterios de selección. Estimación del problema, importancia que el asunto tiene para el investigador en su entorno. El valor de un problema es alto cuando manifiesta la desviación pronunciada de un fenómeno en relación con los objetivos perseguidos. La capacidad con la cual puede abordarse. Costo si no se resuelve, ahí son algunos criterios. El investigador debe estar ganando por la tendencia de seleccionar problemas de alta estimación que requieran elevados niveles de capacidad para enfrentarlos, y también pueden usar algunas herramientas auxiliares. Por ejemplo, aquí tengo una matriz para identificar los problemas. Puedo identificar costo, capacidad y estimación. Aquí tengo un ejemplo, también lo tienen ustedes, ¿ya? Y en este caso también vamos a utilizar, o vamos a empezar a apoyarnos para la identificación del problema. Me voy un poquito más adelante, antes de que vayamos esto. Aquí estamos en el enunciado. No, todavía no quiero esto. ¿Dónde estamos? A ver, permítanme, esto se me ha movido. Voy adelante. Aquí está. Entonces, para poder ya incursionar y establecer ese listado que me dice de problemas que yo he identificado, debo apoyarme en alguna técnica, o posiblemente ya ustedes tengan mucha experiencia y lo puedan tranquilamente definir. Una de las técnicas que pueden usar es la lluvia de ideas, que es una herramienta de trabajo que potencia la creatividad de los equipos para encontrar soluciones a situaciones concretas. En varias tesis se apoyan en lo que es una técnica, la lluvia de ideas, para identificar esos problemas que también están relacionados con el objeto de estudio. Generalmente estas sesiones de lluvia de ideas o brainstorming se realizan en un ambiente más relajado, pues el objetivo principal es que las ideas fluyan, ¿ya? Entonces ahí tienen una técnica para realizar, para poder aportar a lo que es la identificación del problema. Otra técnica que también está disponible para ustedes, ahí tenemos la técnica de lluvia de ideas, y está por etapas. Tenemos uno, se nombra un conductor, bueno, ustedes mismos serían, ¿no? O si quieren trabajar entre dos, con su tutor podría ser de esa forma. Definir el tema posible, ahí tenemos una idea. Reunir al equipo, se aplican las reglas, se emiten libremente ideas, se listan todas las ideas, se analizan, evalúan y se toman decisiones para valorarlas. Otra opción que tienen, bueno, aquí pueden hacerlo en Word. Bueno, aquí está cómo se realiza una técnica de lluvia de ideas con Word. Y llegamos a esto, ¿ya? Cómo mejorar la docencia, puede ser algo así. Y colocamos los actores y vemos cuáles son todo lo que está relacionado con ellos, ¿sí? Y cuáles son causas. Bueno, ya eso ya prácticamente dentro de la misma técnica de lluvia de ideas. Tienen otra técnica que también es bastante utilizado, que es el árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica que emplea para identificar la situación negativa al problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos una vez definido el problema central es la lluvia de ideas. Entonces, fíjense que la lluvia de ideas es parte de esta técnica también, ¿ya? Entonces, pasos: identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión, formular en pocas palabras el problema, anotar las causas del problema central, anotar los efectos provocados por el problema. Entonces tenemos el árbol de problemas, el problema central, abajo las causas y arriba las consecuencias. Y tenemos ahí un ejemplo, ¿ya? A ver, vemos eso un ratito.
Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo. Aquí dice el excesivo gasto de agua. Y como nos señala, tenemos causas y cuáles son las consecuencias. Causas: largas sesiones en el baño, proceso ineficiente, fugas de las redes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Recibo de agua más costoso, afectación al medio ambiente, aumentar la escasez de agua. Entonces, esa también es una técnica que se puede aplicar justamente para el desarrollo de la identificación del problema. Entonces ahí identificamos y describimos todos esos problemas que también están relacionados con el objeto de estudio, nuestro problema principal. Ya, como les digo, pueden ustedes también ver otro tipo de teorías, otro tipo de técnicas o métodos, pero son algunas que también apoyan a este proceso, la formulación, planteamiento del problema. Bueno, continuamos. Otro también que les va a ayudar es el diagrama de Ishikawa, ¿ya? También conocido como diagrama de causa-efecto o de espina de pez. El diagrama de Ishikawa es una herramienta de mejora continua enfocada en la calidad, que muestra todas las posibilidades, causas que existen detrás de un problema o efecto determinado. De todas formas, fíjense que también es causas, ¿no? Que maneja lo que son las causas. Entonces, el diagrama de Ishikawa tiene estos pasos. Seleccionar una plantilla para personalizarla, dibujarla o línea principal desde cero, identificar el problema, crear ramas desde la flecha principal, agregar ramas a cada categoría para causas relacionadas y analizar y evaluar. Este tipo de diagrama también es utilizado en lo que es en la parte industrial, ¿ya? Entonces nos vamos a ir nosotros directo y a un ejemplo que esté relacionado a lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, uno para que podamos comprender. Fíjense que tenemos acá el problema principal que vamos a llegar es bajo rendimiento en los estudiantes, ¿ya? Entonces sería ese problema principal. Y voy a ver acá quiénes van a intervenir: docentes, estudiantes, padres de familia, directivos, contexto, la pedagogía, que interviene la metodología, existe desactualización, hay un maltrato por parte de los docentes, los estudiantes son irresponsables, falta de compromiso, son impuntuales, mal ejemplo. Entonces este es un pequeño modelo que nos muestra cómo se puede utilizar el diagrama de Ishikawa dentro de nuestra investigación científica. Pero sin embargo también tiene lo que es la orientación para la industria, ¿sí? Ha sido desarrollado para la industria, pero también nosotros podemos utilizarla para nuestro contexto, ¿ya? Entonces todo esto nos va a ayudar. Perdón, eso se me ha ido atrás, tengo que ajustarlo. Me voy a venir acá. Aquí estamos, ¿no? En la identificación del problema. Entonces justamente ya en nuestro pequeño esquema de identificación podemos utilizar técnicas ya como el árbol de problemas, lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa, y ahí ustedes argumentan y hacen todo lo que, o identifican todo lo que han podido encontrar en su documento, ¿sí? Ya, es decir, lo que está relacionado a su problema principal. Ya tendríamos estos dos: planteamiento e identificación del problema, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que luego nos corresponde ver? Ya vamos a entrar a lo que es el enunciado, la fórmula. Algunos lo llaman formulación del problema, ¿ya? La formulación del problema, según este autor Kerlinger, esta formulación se denomina también problema principal, ¿ya? Entonces, en la formulación del problema, vamos a colocar acá, del problema, eso es lo que vendría, ¿ya? También nos dice que se llama problema principal. Veremos, a ver, problema principal. Entonces, justamente tenemos que tomar en cuenta esos elementos cuando ya estamos en la tesis. Porque viene problema principal y este tiene que ser solucionado con el objetivo general, ¿ya? Ese es el que tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces volvemos. En la formulación del problema me dice, ¿no?, que es denominada también problema principal a partir del cual se redacta el objetivo general. Fíjense, existe una relación muy directa con el objetivo general y la hipótesis. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes formulen el problema principal,
Ya vamos a formular el problema principal. A ver, ahí un ratito, se me está, ahí, ya. Entonces voy a suponer que estoy trabajando y tengo algo por aquí, no sé, un texto. Todo este texto está relacionado con el objetivo y con la hipótesis. Sí o sí tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación de coherencia también. Si en el problema hablo de rendimiento académico, en el objetivo tengo que hablar de rendimiento académico y en la hipótesis también de rendimiento académico. ¿Qué pasa si hablo en la formulación del problema de rendimiento académico y en el objetivo empiezo a hablar de proceso de aprendizaje como objeto de estudio? Entonces ahí ya tengo dificultades. Y al final en la hipótesis empiezo a hablar de un modelo didáctico, entonces totalmente no hay coherencia y el trabajo hay que reajustar. ¿Sí? Es lo que tenemos que evitar. Ustedes justamente todo lo que estamos llevando tiene ese propósito de que se pueda evitar todos esos posibles problemas que puedan presentarse. A ver, esto lo vamos a poner en sencillo. Ya, tenemos eso, ¿no? Ahora sí se ve mucho mejor. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué más? En este caso, vamos a ver esa situación. Tiene que haber una coherencia entre el objetivo general y la hipótesis. Ahora, la hipótesis, dice la hipótesis de investigación. Ustedes saben bien que existe una hipótesis de investigación y la hipótesis nula, y también existen en algunas tesis hipótesis alternativas o alternas, dependiendo del tipo de hipótesis, si es causa-efecto, si es una hipótesis probabilística, correlacional. Entonces eso ya viene de acuerdo a cómo ustedes lo hayan trabajado, pero es parte del desarrollo de la tesis. Entonces, por lo general, una hipótesis, un problema se plantea de forma interrogativa. Fíjense que aquí estamos coincidiendo con lo que hace un rato habíamos visto. Entonces, para los trabajos de investigación que nosotros presentemos, se tiene que plantear de manera interrogativa. Ya, pero ahora les comento también que he tenido la oportunidad de ver otras tesis, bueno, de pregrado. Entonces, relacionan dos o más variables. Entonces, tiene que haber variables. ¿Ya? Tiene que haber variables, entonces, aquí. Variable, para que sea bivariante. Existe un artículo, si ustedes pueden ver, disección de la tesis. Ese artículo de disección de la tesis les muestra cómo empezar a desmenuzar y ver lo que estamos viendo en este momento. Estamos empezando a fragmentar y ver punto a punto cómo está compuesto esta formulación del problema. Es la fase más relevante de la investigación, supone poseer una base teórica, debe contener las variables de estudio. Entonces aquí viene el objeto de estudio, ya que vamos a trabajarlo. Entonces, tenemos preguntas de investigación. Representan el qué de la investigación, orientan hacia las respuestas que se buscan en la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Por ejemplo, hay uno que puede decir estudiar. Entonces, esos van los objetivos como verbo, estudiar. Entonces, para que pueda existir una relación, para que no se tome ese tipo de elementos, deben establecerse sus límites temporales y espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades de observación. Significa que tengo que establecer el espacio. Entonces, ¿el espacio qué es? El contexto. Tengo que ver aquí lo que me dice, de acuerdo a esta teoría, tengo que establecer los límites temporales. Entonces tengo que colocar los límites. Igual podría ser el contexto, pero si hablamos de temporales, esto viene con la temporalidad del trabajo. En varios trabajos de investigación ustedes van a poder apreciar que en el título o en el problema mismo se incorpora la temporalidad, por decir variables, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es la influencia de X sobre Y? X en Y
en la gestión 2022. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ustedes ya están agregando la temporalidad. Y está bien. Pero lo que sucede es que puede haber una pequeña dificultad. Si yo preciso la temporalidad en la formulación del problema o en el problema principal, puede suceder que de alguna forma se me presente algún inconveniente y no pueda terminar de desarrollar en esta gestión. No se olviden que el problema, el objetivo y la hipótesis están muy relacionados. Y de aquí sale el título del trabajo. Entonces, en el título también seguro que van a establecer la temporalidad. Entonces, la resolución que se va a emitir para que ustedes sigan continuando con la tesis va a señalar gestión 2022. Entonces, para ello existe un punto dentro de la estructura de la tesis que se llama temporalidad. Yo sugiero que en la temporalidad indica el trabajo se desarrollará en la gestión 2022-2022. Y si alguien quiere ponerle 2023, o si han trabajado, colóquenle 2021-2022. Y si sucediera algo raro, por ahí no lo hemos concluido, entonces directamente podríamos cambiar aquí 2022, porque la temporalidad no se va a reflejar en la resolución, 2022-2023, ¿ya? Es una sugerencia, ya que en el problema, cuando lo redactemos, que ya vamos a llegar a la formulación del problema, debería haber la temporalidad, pero existe un punto en la estructura que se llama temporalidad. Entonces ahí podemos establecer esto, ¿ya? Es un tip que les doy para que puedan trabajarlo. Requisitos: que no se conozcan las respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica, que impliquen usar los medios éticos, que sean claros, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Niveles: hay el nivel exploratorio, lo que habíamos hablado que nunca ha habido; descriptivo, que vamos a describir; y correlacional, que existe una relación entre las variables. Entonces, variables, estaríamos hablando cuál es la influencia, ¿ya?, de X en Y, para que puedan comprender ahí cuál es la influencia de la variable X en la variable Y. Entonces ahí estaríamos viendo, de acuerdo a todas las recomendaciones, estamos viendo variables y también esa relación, ¿ya? Enseguida vemos la complementación, porque aquí no estamos todavía tomando en cuenta el contexto, límites, ni los actores que están interviniendo en nuestro trabajo. Fíjense que de poco a poco ya estamos armando lo que es la formulación del problema o el problema principal, porque el planteamiento ya lo hemos visto que tiene esos tres abordajes, que sería macro, micro, meso, y en la identificación vamos a utilizar una técnica, podría ser el árbol de problemas, y ahí vamos a describir todos los problemas que se han podido observar en el planteamiento mismo. Y en la formulación del problema principal vemos que se utiliza de manera interrogativa, ¿ya? Y inicialmente los niveles exploratorios van a ser que nunca existió un trabajo. Descriptivo, vamos a utilizar trabajos que ya se han realizado, como hemos visto la influencia de las TICs, y correlacional, esa relación que existe entre las variables. Ejemplos: ¿qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da entre X y Y? ¿Por qué X produce efectos en Y? ¿Cuáles son las causas de X en Y? ¿Qué factores han generado X e Y? ¿Ya? Luego, nivel explicativo: ¿qué efectos produce? ¿De qué manera influye? Por lo general, estas son las que se van a utilizar en lo que es la tesis de maestría y tesis de doctorado, ¿ya? ¿Qué efectos produce? ¿De qué manera influye X en Y? ¿En qué medida favorece X en Y? ¿Cuál es la influencia? Así. Entonces, tenemos varios ejemplos. Y tenemos acá algunos puntos que se pueden tomar en cuenta. Aquí tenemos ejemplos de formulación de problemas cuantitativos. Todo es cuantitativo, ¿ya? Y aquí tenemos experimental. ¿En qué medida el programa experimental de comprensión lectora? Entonces, programa de comprensión lectora va a ser mi variable X, o el número 1. Y fíjense que aquí tengo pregunta clave, dice: ¿en qué medida? ¿Ya? El programa experimental comprensión lectora, el 2, esa es la variable X.
Influye, enlace o relacionante, en el rendimiento académico. Rendimiento académico es la variable Y de los estudiantes del ciclo del Departamento de Lenguas, muestra o población. 6, de la Universidad Nacional, el contexto, es el ámbito educativo. 7, Lima, Perú, ámbito geográfico. Y el año 2013, la temporalidad o el tiempo. Entonces, estos son los elementos que por lo general van a intervenir en su formulación del problema principal. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, de qué manera, la pregunta clave, la estrategia didáctica solución de problemas, variable X, influye, ahí está, el enlace o relacionante, en el aprendizaje del idioma inglés, variable Y, en los alumnos de quinto grado, población muestra, de la institución de Castilla, es el ámbito educativo, el contexto, y en este caso, lo último, de Ñaña, bueno, eso es del ámbito geográfico. Entonces, muchas veces estos dos pueden estar juntos, el ámbito educativo y el ámbito geográfico, en este caso el contexto, otros autores lo denominan, y finalmente viene la temporalidad, pero como les decía, la temporalidad puede que esté como puede que no esté, porque al final esto se va a reflejar también en el título. Y tenemos aquí otro ejemplo, qué relación existe entre la inteligencia emocional, entonces pregunta clave, variable X, y el clima institucional, variable Y, el enlace Y, en el departamento, población muestra, ámbito, igual lo mismo. Entonces fíjense que tiene ya una relación, ¿no?, entre las formulaciones del problema principal. Aquí tenemos otro, ya pueden empezar a ver ustedes lo mismo, ya aquí tenemos algunos ejemplos que se los dejo para que puedan ustedes seguir trabajándolo. Bueno, dentro de la consigna del trabajo, tengo acá, voy a ver, en la plataforma me señala que existe primero un trabajo 1, realizar un documento con el análisis de la realidad, lo que hemos visto, la necesidad, indique su contexto, para el planteamiento, identifique la descripción e identificación del problema para utilizar la técnica de árbol de problemas. Entonces podríamos, o ya básicamente tendrían que utilizar este pequeño esquema que lo pueden trabajar, planteamiento del problema, identificación del problema, y no sé si van a presentar el problema principal, creo que no todavía. Nada, todo solamente ahí, ¿ya? Y tienen que usar una técnica, ya sea árbol de problemas o el diagrama de Chicago o lluvia de ideas. Luego tienen el foro 1, cuál es la importancia de la investigación científica, y luego las preguntas de investigación, y luego la evaluación. Entonces vamos a quedar acá y vamos a profundizar un poco más la siguiente clase con otros elementos más que aporten y ayuden a lo que es estos elementos que están en métodos cuantitativos. En la primera parte, que es el planteamiento del problema, vamos a ver la siguiente, los tipos de investigación, diseño de investigación, pero de manera implícita estamos tocando ya esos puntos. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? Nos vemos el día martes, ¿no? El siguiente martes. No sé si tienen alguna duda, consulta. Bueno, entonces quedamos en esto, que te da un excelente resto de jornada. Nos vemos el martes, ¿no? Sí, entonces buenas noches tengan todos ustedes.